Buenas noches, profesora. Hoy le vamos a hablar sobre el ecosistema de la región acuáticos del río Amazonas. Somos el grupo número 6. Los integrantes son Agreda Torres Analí, Condori Barrios Gimpiero, Vilca Diglia Sandra Erika y quien les habla Surichaki Tapia Nayeli Milagros. Bueno, en la introducción vamos a hablarles sobre el objetivo que tiene, es poder eh, reconocer, ¿no?, el funcionamiento y contribución del ecosistema acuático, también sobre todo poder determinar la vocación del agua. Y bueno, como se dice, en cada cuerpo de agua en base debe de tener un diagnóstico y así poder analizar y sobre todo discutir los factores que ponen en riesgo el ecosistema. Por último, realizar un análisis para parámetros fisioquímicos del agua en el campo y en el laboratorio. Bueno, en el desarrollo vamos a hablar sobre los datos generales e incluso los más importantes, como se puede decir, del ecosistema. En, bueno, el río Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa el Perú, Colombia y Brasil. Y como se dice, es el río más largo y caudaloso del mundo, que contiene más agua en el río Nilo y en el Mississippi juntos. Y el río Amazonas es que constituye el bosque tropical más grande del planeta, es decir, es el principal generador de oxígeno hacia la atmósfera, es decir, es uno de los más importantes y también es el principal captador de gases de efecto invernadero, como principalmente el dióxido de carbono, que se le conoce como el CO2, por lo que actúa como regulador del clima, evitando un mayor calentamiento global. Y también por ello, es decir, fundamentalmente se puede conservar este territorio, ¿no? Por parte de los 9 países sudamericanos que lo comparten y así puedan evitar a toda cosa de de territorio. Siguiente PPT, les paso con mi compañera. Ya, bueno, a continuación voy a dar a conocer sobre los impactos ambientales. Si bien es cierto, ¿no? El río Amazonas es un río caudaloso, como se dijo anterior. eh, Mediante ello puede albergar, ¿no?, un 40% de lo que es la selva tropical, ya que muchas comunidades que viven aledaño al río se sustentan, ¿no?, lo que es de las aguas, tanto de las especies del Amazonas. Y como parte de ello también, ¿no? Los, los animales acuáticos y como también terrestres, ¿no? Y si bien es cierto, ¿no? En la Amazonía viven un aproximado de 30.000 millones de personas, que mediante ello incluye, ¿no?, la pérdida del hábitat, pero también generando pérdida de contaminación de lo que es del suelo, aire y del agua, ¿no? Siguiente, por favor. Como se decía, ¿no? Y como principal fuente, como podemos ver, ¿no?, que hay un desagüe, ¿no? Lo que muchas personas lo que viven ahí, pues no hacen su desagüe directamente a los ríos, ya que mediante ellos se está afectando muchos animales, ¿no? Especies dentro de ellos, y cuántos de lo que están fuera también igualmente se perjudican, ¿no? Y como también ¿no? También no solamente esa parte se perjudica, sino también lo que es como el agua corre, entonces hay muchas selvas que aún son vírgenes, ¿no? Y todo ello se están perjudicando, tanto sus animales como las especies del agua mismo, ¿no? Y en cuanto a la deforestación del agua, este,
como se puede decir, ¿no? Que cuando no hay plantas, como, como se ve ahí en la imagen, es un suelo que está prácticamente sin plantas, ¿no? Y ¿por qué eso, no? Porque hay muchas personas que viven ahí, lo cortan a las plantas y queda prácticamente libre, ¿no? Y entonces es lo que no hay una filtración correcta, ¿no? Ya que el medio de las plantas, pueden absorber, ¿no? Y así libremente, pues, ¿no? Mantengan un agua superficial, ¿no? Y en cuanto a la caza ilegal, si bien es cierto, eh, hoy en día en la Amazonía hay muchas personas que usan medicamentos, ¿no? Para poder, para poder, cazar esos animales. ¿Para qué? Para que mediante ellos comercialicen tanto al extranjero y como dentro de la Amazonía mismo, ¿no? Y mediante ellos económicamente se puedan absolver, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que son áreas degradadas, si bien es cierto, en lo que es en el mapa se puede ver algunas zonas que también muy aparte de lo que es del Perú, hay zonas degradadas, no por mediante el río que conecta tanto hasta el océano, eh, están degradadas un total que incluye de 6.828.909 kilómetros, ¿no? Que es solamente la parte de lo que es del Perú, pero muy aparte ya no se puede distinguir lo que es más. Y si bien es cierto, ahí no en la imagen se puede diferenciar qué zonas más están degradadas, ¿no? Por este, por este mal uso que se dan por la misma población, ¿no? Y, y mediante ello, pues, no están perjudicadas lo que es las comunidades campesinas, aledañas y tanto los seres vivos que están, ¿no? Dentro de estas aguas. Siguiente, doy paso a mi compañera. Sí, buenas noches con todos. En esta ocasión, bueno, voy a ser breve, referente a las causas de los impactos ambientales. El río Amazonas se trata de una selva exuberante y tupida de vegetación que caracterizan al ecosistema por su importante papel en la regulación del carbono atmosférico. En ella aparecen representaciones, todas las especies de la flora tropical sudamericana, además de una enorme cantidad de especies animales de todas las clases y más de 400 comunidades indígenas diferentes. En las últimas décadas, lamentablemente se ha dado lugar a que la Amazonía hoy en día se encuentra amenazada, ¿ya? Por lo tanto, a continuación voy a enumerar algunas de las causas y peligros sobre los impactos ambientales, en las cuales está la deforestación, los incendios, la minería, explotación de hidrocarburos, agricultura intensiva, la pesca discriminatoria, cambio climático. Eh, eh, una de las mayores amenazas para la Amazonía es el cambio climático, unido a la pérdida de masa forestal y el aumento de los incendios. Muchos científicos piensan que con el paso del tiempo, este ecosistema podría perder su capacidad de absorción en el carbono, algo que no solo afecta a la estabilidad actual en los bosques amazónicos en la actualidad, sino que a lo largo del plazo podría incidir en el balance climático de todo el mundo. O sea, imagínense qué tan fuerte es el tema de las causas de los impactos ambientales. Eh,
Asimismo, también las principales causas y fuentes de contaminación en los ríos son la ausencia de información o educación sobre el problema, los agentes químicos, físicos, biológicos, materiales suspendidos, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, falta de tratamiento en los residuos, la escasez de agua, las aguas negras, en materiales reactivos, explotación de los recursos minerales que también se encuentran alrededores, ¿no? Los pozos de petróleo que están ahí constantemente, la deforestación, la agricultura, entre otros factores. Sin duda alguna que las causas que dan origen a la contaminación de los ríos es el accionar del hombre, ¿no? Con sus actividades inhóstiles e irresponsables en estos ecosistemas por factores naturales y físico-químicos. Siguiente PPT, por favor. Voy a cerrar mi parte hablando acerca de las consecuencias del impacto ambiental. Por tanto, habiendo dicho lo anterior, las principales medidas para poder prevenir y reducir este problema ambiental son la educación ambiental, la prevención y reducción de los agentes contaminantes, el reciclaje y las energías renovables, la gestión integral de los residuos, el consumo responsable de productos biodegradables, el estilo de vida sostenible, el tratamiento de residuos, el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales, el control agrícola, el saneamiento y sanciones en cumplimiento de la legislación laboral. Eso es muy importante para nosotros poder contrarrestar todas las consecuencias que hoy en día se está viviendo y se está sufriendo dentro de la Amazonía dentro de las consecuencias del impacto ambiental. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, eh, les voy a hablar sobre las conclusiones y reflexiones del río Amazonas. Bueno, en conclusión, podemos decir que el río Amazonas como ecosistema es uno de los más importantes, como ya le hemos venido mencionando en el resto de la exposición, que sobre todo es el principal y generador del oxígeno del planeta y alberga aproximadamente el 40% de la selva tropical, sobre todo mundial. Tenemos que tener en cuenta que en el Amazonas viven alrededor de 30 millones de personas que no cuentan con saneamiento adecuado y descargan los residuos en el río directamente, afectando un 50 hasta un 80%, que sobre todo es muy alta. Y ahora lo que tenemos que hacer es evitar usar, pues, ¿no? Las maderas y entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias.